¿Recuerdas cuando una foto podía cambiar una semana entera? Hoy haces 100 y olvidas 99. Antes, una sola podía quedarse para siempre. Y esa es la contradicción que duele bonito. No era solo una cámara, era una decisión. El sonido del clic era seco y serio. La carcasa fría en las manos parecía de metal y promesa. El olor a cuero del estuche se mezclaba con colonia barata. Los domingos había luz mejor. Tu padre decía, quietos. Tu madre alisaba el pelo con saliva y paciencia. Los niños se quedaban tiesos, sin parpadear, y el abuelo miraba sin sonreír como en las fotos de estudio. Luego venía lo más grande, la espera, el rollo guardado como un secreto, la visita a Foto Estudio Manolo o a la tienda de Agfa en la avenida, el sobre de papel con tu nombre escrito a bolígrafo, el tacto áspero de las copias recién salidas, el olor químico del revelado que no se olvida. En casa, el álbum tenía peso, las hojas pegajosas crujían al abrirse, el plástico se pegaba a los dedos, y cada foto tenía una historia completa. No había filtros, había memoria. Hoy la cámara vive en el bolsillo, pero la emoción ya no vive en el momento, porque lo fácil se repite, y lo raro se recuerda. Guarda esa imagen en la cabeza. Ahora imagina que, además, tu voz también podía quedarse atrapada en casa. Había un timbre que no era para ti, y aún así te aceleraba el corazón, porque en una línea compartida todos escuchaban un poco. El aparato esperaba en el pasillo, cerca de la cocina. Negro, pesado de CTNE. El disco giraba con un zumbido suave. El plástico olía a polvo tibio y cera de muebles. El cable en espiral se estiraba como una serpiente lenta. Marcabas despacio, un número mal puesto y empezabas de cero. Cada clic del dial era una pequeña apuesta, y cuando por fin sonaba, no estabas solo. En la línea de vecindad había reglas, había silencios, había paciencia obligatoria. Si alguien hablaba, tú esperabas. Si alguien discutía, tú aprendías sin querer. A veces se escuchaba una respiración extra, una pausa rara, y tú sabías que había orejas al otro lado. Niño, cuelga, que es para tu padre. Esa frase se decía 1000 veces. Las madres vigilaban el tiempo. Los adolescentes se iban al rincón, pegados a la pared. Y si llamabas a Radio Juventud o a los 40 principales, se armaba reunión. Porque pedir una canción era casi un acto público. Hoy el móvil es privado y silencioso, pero también es frío. Antes, una llamada tenía peso social. Podía cambiar el humor de la escalera. Podía encender rumores en la tienda de ultramarinos. Y cuando alguien preguntaba, ¿quién era?, nadie respondía del todo. Solo se miraban, porque el barrio lo sabía antes que tú. Suscríbete ahora. Si esto te despierta recuerdos, aquí no se pierden. Y espera, porque el siguiente objeto también reunía a la familia, pero alrededor de una bandeja helada. En la cocina había una prueba silenciosa de fuerza. No era una pesa, era una bandeja de hielo. Y ganaba quien no se quejaba. La bandeja era de acero, fría como una moneda en invierno. Pesaba más de lo que parecía. Tenía ese brillo apagado de lo eterno, y el borde mordía un poco los dedos. La rutina empezaba después de comer. Grifo abierto, agua hasta la línea, un golpe seco contra la encimera para asentarla, luego al congelador, junto al pollo envuelto en papel, con el olor mezclado de escarcha y comida guardada. Pasaban horas, a veces toda la noche, y llegaba el momento. La palanca, un tirón firme, un crujido metálico, el chasquido perfecto del hielo soltándose. Ese sonido valía más que cualquier notificación. En verano era un tesoro. Tu madre lo sacaba como quien abre un cofre. Hielo para el cas de naranja, hielo para la mirinda, hielo para el café en vaso fino, y si había visita, hielo para el soberano. Todo con medida, porque cada cubito costaba tiempo. Hoy el frigorífico lo hace solo. Tú ni miras cómo sale. Antes, el hielo era un trabajo pequeño, pero era tuyo. Y por eso sabía distinto. Esa bandeja podía durar 20 años. Se heredaba sin decirlo.
y cuando se doblaba un poco seguía sirviendo, como muchas manos de aquella casa. Y si crees que eso era fuerte, espera. Hubo una máquina que atrapaba voces y las devolvía días después como fantasmas amables. Había un objeto que daba miedo y ternura a la vez. Podía guardar una voz y devolverla cuando ya no estabas preparado. La grabadora de carrete parecía un aparato serio, de mesa, con botones duros y una luz pequeña, marcas como Grundig o Philips en letras orgullosas. El plástico olía a electricidad caliente y a madera vieja del mueble donde vivía. Encenderla era un rito, un clic, luego un zumbido constante. Los carretes empezaban a girar como ojos atentos. La cinta marrón brillaba un segundo, y el sonido del arrastre era hipnótico. Di algo. Esa frase abría un mundo. Hablabas cerca del micrófono, escuchabas tu propia respiración, te reías nervioso, y de pronto entendías algo extraño. Tu voz no era como la oías por dentro. Había intimidad en ese invento, mensajes para un hijo que estaba fuera, una canción grabada de la radio en silencio absoluto, el dedo listo para cortar anuncios, las noticias de RNE sonando como verdad de hierro, y alguna confesión hecha a media luz. Luego venía la magia grande, rebobinar, el carrete girando rápido, ese silbido fino como viento, y de golpe tu voz regresaba, más pequeña, más lejana, pero real. Hoy grabas notas en el móvil sin pensarlo, y las borras sin mirarlas. Antes, cada minuto de cinta tenía valor. Era memoria física, como un cajón que no se podía vaciar tan fácil. Si alguna vez escuchaste una voz grabada de alguien querido, lo sabes, se te queda en el pecho, como si la casa hablara sola. Y hablando de casa, había otro sonido que dominaba las mañanas, teclas, golpes y cuentas que no perdonaban errores. No todas las oficinas sonaban a silencio, algunas sonaban a golpes secos, como si el trabajo tuviera martillo propio. La sumadora manual ocupaba su sitio con autoridad, pesada, de hierro y palancas, con teclas altas que endurecían los dedos, marcas como Olivetti o Hispano Olivetti en el frontal. El metal tenía olor a tinta y grasa fina, y la mesa vibraba con cada cálculo. Trabajar era un acto físico, pulsabas fuerte, la máquina respondía con un clac metálico, y el papel salía con un traqueteo constante. Una cinta entintada dejaba números morados, a veces rojos, como si el error tuviera color. En la tienda del barrio había una, en la ferretería, en el Ultramarinos, en la oficina de caja de ahorros. La contabilidad no era pantalla, era sonido y era ritmo. La escena se repetía cada tarde, un lápiz detrás de la oreja, una mano pasando facturas, la otra golpeando teclas, la mirada fija, el ceño apretado, y ese momento de tensión, cuando la cuenta no cuadraba y el mundo se quedaba quieto. Hoy una hoja de cálculo lo hace en un segundo, sin sudor, sin ruido. Antes el cuerpo pagaba cada suma y por eso se respetaba el número. Cuando por fin cuadraba, había alivio real, un suspiro, un café, y la máquina quedaba callada, como un animal domado. Pero lo más curioso es esto. Mientras unos sumaban con hierro, otros ya programaban con papel. Y un agujero podía decidirlo todo. Parecían simples cartones, pero dentro llevaban el futuro. Y el futuro no perdonaba un agujero mal hecho. Eran tarjetas rígidas, color crema o gris claro, con filas perfectas como un cuaderno militar. El tacto era áspero, el borde cortaba un poco y olían a papel seco, oficina y polvo antiguo. En España, muchas pasaban por IBM. Se veían en bancos y grandes empresas, también en organismos del Estado. No eran para casa. Eran para gente que hablaba bajito y trabajaba serio. La perforadora hacía un sonido breve y frío. Tac, tac, tac. Cada golpe era una orden, una instrucción, si te equivocas, todo se cae. El miedo era real. Un agujero fuera de lugar y el programa fallaba. Una tarjeta doblada y la máquina se enfadaba. Una mancha y adiós al trabajo de horas. Por eso se llevaban como si fueran dinero, con cuidado, sin prisa,
sin manos mojadas. Había algo hipnótico en verlas apiladas, cientos, miles, como una biblioteca de decisiones. Y pensar esto, que el mundo moderno nacía así, con cartón y disciplina. Hoy tocamos una pantalla y todo ocurre. Nadie ve el mecanismo, nadie oye el tac. Pero antes, el digital tenía peso, tenía textura, tenía nervios, y aún así esas tarjetas salvaban cosas, nóminas, inventarios, cuentas que sostenían familias enteras. Era el futuro entrando por la puerta de atrás, y si el futuro se escribía con agujeros, el presente se leía en el cielo. Porque en muchas casas había un aparato que anunciaba lluvia sin decir una palabra. No hacía falta mirar noticias para saberlo. A veces bastaba con mirar una aguja y escuchar el silencio de la casa. El barómetro colgaba en la pared, cerca del reloj, cerca del aparador. Marco de madera barnizada, cristal limpio y una esfera con números serios, olor a cera y a casa cuidada. Algunos eran de higrómetro barómetro Fisher, otros venían de tiendas de barrio, regalo de boda, regalo de comunión, objeto de gente formal. La aguja se movía despacio, tan despacio que daba respeto. Cuando bajaba, el aire cambiaba, se sentía en la piel, la ropa tardaba más en secar y la cabeza pesaba un poco. Las frases eran claras: va a llover, se viene tormenta, cierra las ventanas. Los abuelos lo miraban sin prisa, como si el cielo se leyera con experiencia. Los sábados por la tarde pasaba lo mismo. Una madre preparando el tendedero, un padre mirando la aguja, el sonido del balcón al cerrarse y el olor de tierra mojada llegando antes del agua. Hoy miras el móvil, ves un icono y aún así te equivocas. Antes, el barómetro no prometía exactitud, prometía atención. Y te enseñaba respeto por el tiempo, porque la naturaleza mandaba, y tú aprendías a obedecer sin enfadarte. Eso también era vivir, eso también era hogar. Y cuando el cielo se ponía caprichoso, había otra batalla: subir al techo, mover hierro con las manos y pelear por una imagen que temblaba. La televisión no se ponía, se conquistaba, y a veces se pagaba con frío en las manos. El televisor esperaba en el salón, mueble de madera, pantalla pequeña. El cristal olía a limpieza reciente, y el calor de las válvulas se notaba cerca. Marcas como Telefunken o Philips imponían respeto. Pero el verdadero combate estaba arriba, en el tejado. La antena de varillas parecía un esqueleto metálico. El viento silbaba entre los hierros, y el suelo raspaba bajo los zapatos. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! Se fue otra vez. Las voces subían desde el salón como órdenes. Uno giraba la antena con esfuerzo, otro gritaba mirando la pantalla. La imagen temblaba, salían rayas, y el sonido se rompía como papel mojado. Cuando por fin entraba la señal, era victoria. La familia se sentaba sin moverse, como en misa. El telediario de TVE sonaba solemne, y programas como Estudio 1 llenaban la casa. La luz azul pintaba las caras. El silencio era de respeto. En invierno la manta se compartía. En verano el ventilador hacía ruido y aún así nadie se levantaba, porque perder la señal era volver a empezar. Hoy tienes 100 canales y cambias sin mirar. Antes una imagen clara era un premio y el salón se volvía un lugar de encuentro real. Esa antena unía la casa, a gritos, a risas, a paciencia, y te enseñaba algo simple: lo valioso cuesta. Y hablando de costar, había otra cosa que pesaba más que un mando: un libro gigante, con miles de nombres, y un número que podía cambiarte el día. Era un libro que imponía respeto sin decir nada. Solo caer sobre la mesa ya sonaba a autoridad. Y dentro estaba medio país, en tinta negra. La guía era gruesa, pesada, con tapas ásperas. El papel olía a imprenta y a polvo de estantería. Las páginas rozaban los dedos como lija suave, y al pasar rápido hacían un soplido seco. En muchas casas llegaba con el sello de CTN. Se guardaba cerca del teléfono, a veces con un lápiz dentro.
a veces con esquinas dobladas por uso. Buscar era lento. Apellidos por orden, calles abreviadas, números apretados como hormigas. La vista cansada pedía luz, y la lámpara de mesa se encendía como en un examen. ¿Cómo se llamaba el mecánico? ¿Y el doctor? ¿Y la farmacia de guardia? La guía respondía si tenías paciencia, y si no, preguntabas al vecino, porque la información era limitada, y eso obligaba a recordar. Los números se memorizaban, el de casa, el de los abuelos, el de la tienda de ultramarinos, el de la pensión donde llamabas en verano. Esos números vivían en la cabeza, no en una nube. Hoy escribes un nombre y aparece todo. Mapa, fotos, opiniones. Antes, si no estaba en la guía, no existía para ti. Y ese límite daba una calma extraña, menos ruido, más certeza. La guía era pesada, sí, pero también era un ancla. Te decía dónde estabas y con quién contabas, y cuando querías enseñar recuerdos, no buscabas un contacto. Apagabas las luces y sacabas una caja de imágenes que hacía clic una detrás de otra. Apagar la luz no era el final del día, era el comienzo de un viaje, y cabía en una pared blanca. El proyector salía de una caja dura, olor a cartón guardado y a metal caliente. Al enchufarlo, zumbaba como un insecto tranquilo. La bombilla se encendía con fuerza, y el aire alrededor se volvía tibio. Las filminas venían en marcos pequeños, con bordes de cartón, y dedos que dejaban huellas si no tenías cuidado. Se guardaban como tesoros, vacaciones en Benidorm, el pueblo en fiestas, una comunión, un cumpleaños con torta del niño y vasos de cas. Entonces llegaba el sonido, ese clic seco, uno por uno, como pasos en un pasillo. Las caras aparecían enormes, un poco torcidas, a veces borrosas, pero vivas. Ese soy yo. Esa es la tía Carmen. Ahí estaba el SEAT 600, y todos hablaban a la vez. Risas, vergüenza, orgullo. El niño señalaba la pared como si tocara el pasado. Hoy lo tienes todo en el móvil, pero nadie apaga la luz para mirar juntos. Antes las fotos no eran solo imágenes, eran una reunión, eran un abrazo compartido sin tocarse. Cuando se acababan las filminas, quedaba un silencio raro. El proyector seguía zumbando un segundo más, como si no quisiera despedirse. Y luego clic final, y la casa volvía a ser casa. Si llegaste hasta aquí, dime algo. ¿Cuál fue la imagen que más se te quedó grabada en la pared?